Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de diciembre del 2022. Tenemos el último artículo que nos acompañará a esta revista para la semana del 20 al 26 de febrero, que es nuestra asignación. El tema de este estudio es Ayudemos a quienes pasan por dificultades. Es el artículo de estudio número 52. Así que posiblemente la próxima semana ya estaremos empezando con el artículo número 1, debido a que empezamos con la revista de enero del 2023. Si revisamos, el texto central de este estudio es Proverbios capítulo 3, versículo 27. No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo si está a tu alcance ayudarlos. En cuanto al avance dice, a menudo Jehová utiliza a sus siervos fieles para ayudar a los hermanos que pasan por situaciones difíciles. Él puede valerse de usted para darles el ánimo que necesitan. En este artículo veremos qué podemos hacer para ayudar a quienes pasan por dificultades. Es un hermoso artículo que tiene relación con el de la semana anterior. Hay 18 párrafos, así que empecemos revisando el primero. ¿Qué hace Jehová muchas veces para responder las oraciones de sus siervos? Él puede utilizar a cualquiera de nosotros para responder el ruego de algún hermano. El deseo de Jehová es consolar a cualquiera de sus siervos utilizando a otros. No importa si es un niño, jóvenes, mayores, siervos ministeriales, precursores, etc. Cualquiera puede ser utilizado por Jehová para dar el ánimo que tanto necesita ese siervo. Por eso, veamos el primer subtítulo. Cuando surgen brotes epidémicos. Pregunta 2. ¿Por qué puede ser difícil ayudar a los hermanos cuando surgen brotes epidémicos? Por supuesto, cuando esto sucede hay restricciones, por eso se complica visitar a nuestros hermanos a sus hogares. Claro, no podríamos tal vez invitarlos a comer con nosotros. Nos gustaría incluso ayudarlos, pero no tenemos suficiente como para compartir con ellos. Pero aún así podemos buscar alguna manera de ayudarnos unos a otros. Tal como dice Proverbios 19:17, hay que mostrar compasión al necesitado. Y es como que si le hiciéramos un préstamo a Jehová. Y ahí se imagina cómo Jehová devolvería lo que nosotros hacemos por otros. El párrafo 3 tiene la pregunta, ¿qué nos enseña el ejemplo de los ancianos de la congregación de Desi? Para esto debemos leer Jeremías capítulo 23 y el versículo 4. Y pondré sobre ellas pastores que de verdad las pastoreen. Ya no tendrán miedo ni terror, y no faltará ninguna, afirma Jehová. Decía la pregunta 3, ¿qué nos enseña el ejemplo de los ancianos de la congregación de Desi? Como leímos en el texto de Jeremías, se habla de pastores que pastorean, es decir, que siempre están haciendo su labor. Y usted sabe que un pastor no lo hace una vez cada semana o cada 15 días. Lo hacen durante el día, están constantemente atendiendo a las ovejas. Y por eso estas ovejas no tienen miedo ni terror. Y los ancianos de la congregación de la hermana Desi tenían la costumbre de predicar con ella y con los demás miembros de la congregación. Por eso cuando a ella le pasaron esas situaciones que vimos en la semana anterior, muy difíciles, sintió el profundo y verdadero amor de parte de no verlos como ancianos, sino verlos como amigos. Y eso hace mucho más fácil todavía la labor de animar a otros. Párrafo 4. ¿Por qué pudieron ayudar a Desi los ancianos y cuál es la lección? Como los ancianos ya eran sus amigos, al pasar ella por esas tristes situaciones, después fue fácil contarles lo que sentía y lo que le preocupaba, porque los ancianos estaban abiertos como buenos amigos. Por lo tanto, los ancianos deben ser amigos de sus hermanos antes de que surjan momentos de crisis. Es decir, debe ser una costumbre ya. A veces, cuando se hacen visitas a los hermanos, periódicamente temen que les van a visitar porque han hecho algo malo. Y no es que debe verse así. Debe verse como que hay una visita de amistad, de estímulo,
Tal vez haya que tratar algo, pero principalmente es forjar lazos de amistad. Cuando se hace eso, las palabras y acciones tendrán un sincero efecto en cada una de las ovejas. Párrafo 5. ¿Cómo pueden saber los ancianos cuáles son las necesidades de los hermanos y cómo pueden ayudarlos? Bueno, en Proverbios 25, que es el texto que está puesto aquí, dice que los pensamientos del corazón son como aguas profundas. Así que hay que continuamente hacer preguntas de manera prudente, por supuesto, y de esa es la forma de saber sus necesidades. Por ejemplo, ¿le hace falta alimento o medicina? Tal vez pueden perder su empleo, necesitan ayuda para algún trámite personal. En el caso de nuestra hermana Desi, sentía el apoyo emocional y espiritual de los ancianos. Al orar con ella dice que sentía como si Jehová le estuviera diciendo que no se encontraba sola. Ahora tenemos la pregunta número 6. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en la congregación? Y hay que ver las fotos. Aunque sabemos que los ancianos llevan la delantera en atender las necesidades de nuestros hermanos, todos nosotros podemos participar de una u otra forma. Por ejemplo, la sugerencia aquí es que los niños podrían aprender a hacer unas tarjetas para animar a un hermano enfermo, posiblemente. Los jóvenes podrían ayudar a hacer un mandado, alguna compra. Los adultos pueden ayudar a preparar una comida para un hermano enfermo. Y la gran mayoría de nosotros podemos quedarnos después de la reunión o estar antes de ella para conversar con los hermanos, ya sea en persona o si ellos no pueden asistir a la reunión mediante videoconferencia. Y aquí en las fotografías dice la nota: el hermano que dirige una parte de la reunión se alegra al escuchar los comentarios animadores de los muchos presentes en el salón y de un hermano enfermo que tiene que participar por videoconferencia. Por supuesto, para el anciano eso requiere estar atento, incluso a la cámara donde el hermano enfermo que está en su casa quiere participar y se ve cuán enfermo está. Él tiene conectado un proveedor de oxígeno, así que él recibe también asistencia médica en ese momento. Todo eso envuelve sacrificio, pero este hermano mayor, si se le deja participar, se siente útil, parte de la congregación, aunque no esté en el salón del reino. Ahora veamos el subtema en situaciones de emergencia. Párrafo 7. ¿Cuáles pueden ser los efectos de una situación de emergencia? Bueno, provoca que la vida de una persona cambie de un momento a otro. Tal vez hasta pueda perder sus posesiones materiales, su casa o incluso a un ser amado. A cualquiera de nosotros nos puede suceder eso. Por eso este punto aplica muy bien a todos. Párrafo 8. ¿Qué deben hacer los ancianos y los padres antes de una situación de emergencia? En el caso de los ancianos, deben preparar a los hermanos para una situación de emergencia. Aquí en el párrafo 8 está la experiencia de la hermana Margaret, que la semana anterior vimos permaneció en su vehículo y logró escapar por una ruta poco transitada. Ella dice que en un discurso de necesidades de congregación les recordaron que si las autoridades decían que debían evacuar o si la situación se volvió muy peligrosa, debían obedecer. Y también se recomienda que los padres, cuando están en adoración en familia, podrían preparar una de esas adoraciones para que todos sepan cómo actuar rápidamente y en calma. Por ejemplo, yo siempre pienso, si cada padre, uno está en el trabajo, otro en la casa y los niños están en la escuela, y hay un terremoto, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Dónde se van a encontrar? Cosas por el estilo. Es bueno siempre tener algo de perspicacia, de saber qué hacer, y para eso en la adoración en familia se deben tener ya procedimientos hablados con anticipación. Párrafo 9. ¿Qué tienen que hacer los ancianos antes y después de una situación de emergencia? Este párrafo es muy bueno para los ancianos y por supuesto para que los publicadores sepan cómo funciona en caso de emergencia. El superintendente de grupo tiene que asegurarse de tener todos los contactos, es decir, las direcciones, los teléfonos actualizados de los que forman su grupo y esto tenerlo a mano,
En caso de alguna emergencia, entonces él podría ponerse en contacto con cada publicador y evaluar sus necesidades. Una vez que el superintendente de grupo se ha contactado con todos los miembros que pertenecen bajo su supervisión, entonces pasa esta información al coordinador del cuerpo de ancianos. Cada superintendente de grupo hace eso, le pasa la información al coordinador. Una vez que él tiene todos los datos, entonces ahora el coordinador del cuerpo de ancianos se comunica con el superintendente de circuito. Así este hermano tiene a todo su rebaño bajo supervisión. Es un trabajo enorme realmente que uno debe apreciar de parte de ellos. Y aquí se menciona el caso del superintendente de circuito que estaba a cargo de la zona donde hubo el incendio, donde esta hermana Margaret vivía. Dice que el hermano pasó 36 horas sin dormir. Eso es día y medio, coordinando con todos los ancianos de su circuito para tratar de encontrar y atender a 450 hermanos que no sabían dónde estaban. Se encontró el alojamiento para todos ellos gracias a esta buena coordinación. Así debe hacerse siempre por cualquier emergencia que surja en cualquier parte del mundo. Ahora el párrafo 10. ¿Por qué es tan importante para los ancianos cuidar a las ovejas? Aquí debemos leer el texto de Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Alimenta a mis corderos. Volviendo a la pregunta 10, ¿por qué es tan importante para los ancianos cuidar a las ovejas? Porque todos ellos necesitan apoyo espiritual y emocional. Cuando surge una situación de emergencia, se debe asegurar que cada hermano esté a salvo y tenga alimentos y techo. Pero un detalle es probable que nuestros hermanos necesiten apoyo espiritual y emocional por muchos meses, en especial cuando un ser amado ha fallecido o por alguna situación peligrosa que han pasado. Hay buenas intenciones cuando se dice esta expresión: si necesita algo, me llama o me avisa. Pero sabemos lo que va a pasar. No nos van a llamar, a menos que haya una verdadera emergencia. Así que en vez de esperar que nos llamen, ¿por qué no mejor estamos siempre visitándolos, preguntándoles, viendo cómo está la situación? Y aun si ellos no solicitaran, nosotros podríamos actuar voluntariamente para ayudar a nuestros hermanos. Pero en especial cuando ha fallecido algún familiar o algún ser querido, es siempre constante el que por meses se esté ayudando a estas personas. Párrafo 11. ¿Qué ayuda necesitarán las familias por un tiempo? Aquí se pone la situación: si alguien ha sobrevivido a un desastre, necesita que se le recuerden que siguen contando con el amor de Jehová y de sus hermanos, porque algunos pueden pensar que lo que les sucedió es porque Jehová está enojado con ellos o porque Jehová está tomando en cuenta algún error del pasado. Hay que ayudarles a mantener sus actividades espirituales. Esto pueden hacer los ancianos y los padres con sus hijos. A todos se les debe recordar que cuentan con una familia mundial de hermanos y hermanas que están listos para ayudarlos. Párrafo 12. ¿Qué puede hacer la congregación para ayudar con las labores de socorro? Y debemos ver la foto. Antes de hacer algo por nuestra propia iniciativa, es bueno preguntar a los ancianos en qué se puede ayudar, porque posiblemente ellos tengan ya instrucciones específicas de parte de la sucursal. Tal vez pueda utilizar su casa para hospedar a hermanos que lo necesiten. Usted puede decir a los ancianos: si es necesario, nos avisan y con gusto nosotros lo tenemos disponible. O si se está recolectando víveres, productos básicos y podemos hacernos disponible para ayudar en esos lugares, se lo puede hacer. También, si estamos lejos del lugar de emergencia, podemos orar por los hermanos y apoyarlos con donaciones para la obra mundial. De esa manera, el cuerpo gobernante sabe dónde se utilizará eficazmente esas donaciones. Y en algunos casos se necesitará la ayuda personal de hermanos capacitados para esas zonas de desastres.
Y aquí en la fotografía podemos ver la acción de unos hermanos que llevan alimentos a una familia que ha pasado por una situación de emergencia y está en un refugio temporal. Uno debe analizar qué es lo que necesitan. Y si hay niños, pues también con pocas cosas podrían alegrar el momento para los niños sabiendo que no están en las mejores condiciones que les gustaría. Ahora veamos otro punto, ante la persecución. El párrafo 13. ¿Qué dificultades afrontan los hermanos en los lugares donde nuestra obra está prohibida? Estos hermanos, aparte de tener ya una vida complicada por el lugar donde viven, también tienen problemas económicos, se enferman o pierden a seres amados. O hasta es posible que los ancianos tengan dificultades para ayudarlos a los que necesitan ánimo, debido a que no hay facilidad para trasladarse o están bajo supervisión. Pero aún así ellos harán lo posible por ayudarse unos a otros, demostrando que Jehová está muy al tanto de la situación que les acontece. Y aquí se expone la experiencia de una hermana que pasó por dificultades económicas, tuvo un accidente de tránsito, por lo tanto pasó por varias operaciones y no podía trabajar, pero pese a eso, los hermanos hicieron todo lo posible para ayudarla, aunque había restricciones y pandemia. Así que la situación no era nada agradable, pero Jehová ayudó mediante los hermanos para que ella recibiera lo necesario. Párrafo 14. ¿Cómo demuestran los ancianos que confían en Jehová? Lo hacen delegando actividades a otros aunque no sean ancianos, es decir, permitir que otros les ayuden. Es cierto, los ancianos quieren hacer, tal vez pueden hacerlo, pero necesitan también del apoyo de los demás porque se cansan, se agotan emocionalmente, físicamente, y ellos deben dejar que otros les ayuden. En párrafos anteriores vimos que Jehová puede utilizar a cualquier hermano para ayudar a otros, y es posible que esos otros hermanos tengan mayor libertad de movimiento que los mismos ancianos, porque casi siempre cuando hay persecución se vigila más a los ancianos sus movimientos para detectar dónde viven todos los testigos. Pero hay otros que no son ancianos, pueden que no sean vigilados y tengan más libertad para brindar ayuda para los demás. Párrafo 15. ¿Qué debemos hacer para mantenernos unidos en tiempos de persecución? Bueno, las reuniones se harían en grupos pequeños. Y es ahí donde pueden surgir desacuerdos porque se puede observar tal vez un poco más los errores, equivocaciones, faltas de algunos hermanos. Y es ahí donde queremos perdonar dichos errores y pensar que la lucha es contra Satanás y no entre nosotros. Así que estas situaciones tensas o pequeñas son las que deben unir más a los hermanos, como si fueran una familia realmente y donde se note más amor, más que lo normal. Ahora veamos el párrafo 16. Según Colosenses 4:3 y 4:18, ¿qué podemos hacer por los hermanos que están siendo perseguidos? Leemos primero Colosenses 4:3. Al mismo tiempo, oren también por nosotros y pidan que Dios nos abra una puerta para dar el mensaje y así poder anunciar el secreto sagrado acerca de Cristo, por el que estoy en cadenas de prisión. Y el versículo 18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas de prisión, que la bondad inmerecida esté con ustedes. La pregunta 16 decía, según Colosenses 4:3, 4:18, ¿qué podemos hacer por los hermanos que están siendo perseguidos? Como demuestran los textos en la carta a los Colosenses, debemos orar por nuestros hermanos que están presos por sus creencias, orar por las familias de ellos que quedan solos y que necesitan nuestro apoyo, si se puede físico, si estamos cerca de ellos, y también por los hermanos que están arriesgando su propia libertad para estar junto a ellos, apoyándoles a veces en los juicios que tienen que enfrentarse o la ayuda espiritual, física o legal que ellos tienen que dar. Porque si hay restricciones, entonces ellos están dando la cara para que sepan que hay otros que están defendiéndolos. Así que la oración es muy práctica. Y si hay cómo brindar ayuda física, también. Párrafo 17. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la persecución?
Uno de los mayores inconvenientes es que nos preocupamos demasiado en las cosas malas que pueden ocurrir en la persecución. Y tal vez no nos pase nada de eso a nosotros. Tal vez a otros sí, pero a nosotros no. Pero prepararse sí podemos hacerlos todos. Debemos fortalecer nuestra amistad con Jehová, confiar plenamente con Él y, por supuesto, hablar con la familia sobre las razones que tenemos para confiar en Él. Y de nuevo, la adoración en familia es el momento apropiado para eso. Todos, incluyendo a los hijos, deben estar preparados para saber actuar en una situación de emergencia y de persecución o de cualquier otra situación que exija confianza en Jehová. Y aquí en este párrafo, en la nota, nos dice que podemos ver el artículo Preparémonos ahora para la persecución de la Atalaya de julio del 2019. Y aquí tenemos una representación de una adoración en familia donde se está preparando a un niño posiblemente para defender su posición como siervo de Dios y por supuesto saber cómo actuar en estos momentos. Se está repasando un video de una asamblea que hubo y también es un video que tenemos disponible. Y por supuesto también ellos están repasando la manera correcta de actuar. Si hay preparación, hay algo de oportunidad para defender la verdad. Y el párrafo final, el 18. ¿Qué futuro nos espera? Hemos hablado de la paz, así que tener la paz de Dios nos ayuda a hacer frente a brotes epidémicos, situaciones de emergencia o la persecución que hemos hablado en este artículo. Nos hace sentir el cuidado amoroso de los ancianos y nos prepara para hacer frente a pruebas mayores en el futuro, como la gran tribulación. Luego de eso, habrá paz perfecta y eterna en un paraíso en la tierra, y todos los leales podrán disfrutarlo. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Cómo podemos ayudar a otros a sentir paz en las siguientes situaciones? Cuando surge un brote epidémico. Queremos que los hermanos sientan que tienen buenos amigos en la congregación, en los ancianos, y los demás podemos contribuir para que el ánimo se mantenga en lo más alto. De ser posible, ayudando, haciendo mandados o una compra o preparar comida para un enfermo y dejarles en su casa. Por supuesto, habrán ciertas restricciones para movernos de un lugar a otro, pero alguien podría organizarse para hacerlo. La otra pregunta, ¿cómo podemos ayudar a otros a sentir paz en las siguientes situaciones? En una situación de emergencia. En este caso, revisamos que los ancianos se encargarán de dar apoyo espiritual y emocional a los hermanos. Recuerden que los superintendentes de grupo tienen una gran tarea de recopilar información de contacto de los hermanos. En ocasiones actualizan sus números de teléfono o cambian de números, entonces necesitan ellos proveer esto a su superintendente de grupo. Los recuerdos de lo que les sucede a algunos estarán presentes por mucho tiempo y por eso se necesita animarlos continuamente y recordarles que siempre habrá una familia mundial de hermanos y hermanas que están interesados por su bienestar. La última pregunta, ¿cómo podemos ayudar a otros a sentir paz en las siguientes situaciones? Ante la persecución. Bajo la dirección de los ancianos podemos actuar en ayudar si disponemos de algo de libertad. No queremos tampoco hacer las cosas a nuestra manera. Los ancianos deben también aprender a delegar responsabilidades para que otros también ayuden en estos casos. Podemos orar por los hermanos implicados y sus familias y prepararnos para situaciones que pueden surgir en el futuro a cualquiera de nosotros. Sin duda, tenemos muchos consejos prácticos en este estudio para la semana del 20 al 26 de febrero. Vale la pena repasarlo, marcar bien algunos detalles y entender cómo nosotros podemos colaborar. Si no somos ancianos, cómo colaborar para que todo funcione muy bien dentro de la congregación. Recordamos el tema de este estudio: ayudemos a quienes pasan por dificultades. Es el último estudio de la revista de diciembre, por lo tanto es el artículo número 52. El próximo artículo comenzará con el número 1 otra vez. Esperamos poder disfrutar de nuestra reunión, participar con nuestros comentarios y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.